Bien, vamos ahora a meternos con el tema de la modulación. ¿Sí? Vamos a entonces hacer una introducción. Una introducción a lo que es modulación. Bien, que un poco ya medio lo hablamos. Para esto, primero vamos a tratar de dejar en claro algo. Muchas veces se habla de dominio del tiempo y dominio de la frecuencia. Y muchas veces, digamos, de alguna forma se da cierta información acerca de uno de estos dominios y cierta información acerca del otro de estos dominios. A veces se ve el comportamiento de una señal en uno de estos o en el otro. Y muchas veces tiene una correlación, pero ¿de qué me están hablando a mí cuando me hablan del dominio del tiempo y cuando me hablan del dominio de la frecuencia? Sabemos nosotros que de repente una tensión variable en el tiempo, senoidal, tiene un valor de pico multiplicado por el seno de una frecuencia angular que multiplica el tiempo más un desfasaje determinado phi. ¿Sí? Cuando yo tengo entonces algo de este estilo, digo tengo una señal eléctrica senoidal de alterna. Ahora, de acá yo tengo distintos parámetros, ¿no? Tengo la amplitud, tengo la frecuencia angular, tengo al tiempo, y tengo la fase. Bueno, bien. El tiempo es la variable en sí de esta función. Pero después mi señal puede tener distintos valores de cada una de estas otras tres cosas. Y de hecho, yo puedo aprovechar al valor justamente de amplitud de una señal para hacerlo variar de mi información. O al valor de frecuencia angular lo puedo tomar para hacerlo variar en función de mi información. O el valor de fase, inclusive. Lo puedo hacer variar en función de la información que estoy metiendo ahí adentro. Si yo voy a un enchufe, ¿sí? A mí me dicen 220 volt, 50 Hz. Y cuando yo voy al enchufe, sé que siempre me voy a encontrar con estos 220 volts, 50 Hz. ¿Sí? 220 volts, sé que es lo que se llama valor eficaz. Y sé que si quiero sacar la amplitud o el valor pico de esa tensión, es directamente ese valor eficaz por la raíz cuadrada de 2. Los 50 Hz, sé que me están hablando de frecuencia cíclica o lineal, ¿sí? Entonces, de la misma manera, sé que hay implícita una frecuencia angular, que de alguna manera la puedo calcular multiplicando a esa frecuencia cíclica o lineal por 2pi. ¿Está bien? Ahora, en este caso yo sé que, como estoy hablando de una señal, mal llamada señal, una tensión en realidad de alimentación, estos valores son fijos. ¿Y la fase? ¿Quién es? Y bueno, no, la fase en realidad yo la tomo igual a 0 si estoy hablando de una sola de estas tensiones de alimentación, y si estoy hablando en trifásica,
sé que tengo fases que varían entre 0 grados, 120 grados o 240 grados. O de acuerdo a cómo ponga mis referencias, sé que voy a tener entre las tres tensiones de alimentación de un sistema trifásico 120 grados de desfasaje entre una y otra. Pero esto es fijo, por eso yo acá cuando hablo de tensión de alimentación senoidal y no hablo de señal senoidal. ¿Por qué? Porque esa tensión que hay en un enchufe no me está transportando ninguna información metida en ninguno de estos parámetros que marcamos acá, ni en la fase, ni en la frecuencia angular, ni en la amplitud. Ahora bien, cuando yo miro a esta señal, entonces, a esta tensión de alimentación, yo lo que voy a ver es que respecto del tiempo, ¿cómo es? Y respecto del tiempo es siempre igual. Veo que si yo veo o represento respecto del tiempo cómo varía esto, sé que varía siempre así. Y no cambia, ¿sí? Sé que tengo acá siempre periodos iguales de tiempo. Estos periodos, ¿por qué son siempre iguales? Son siempre iguales porque tengo una velocidad angular constante, ¿sí? Sé que acá tengo una amplitud que es constante también todo el tiempo, es la misma, ¿sí? Esto también, entonces, es constante en una tensión de alimentación. Y si yo hago la gráfica, entonces siempre voy a tener la gráfica de una función seno. A lo sumo, si tengo algún tipo de sistema con varias tensiones de alimentación, habrá un sistema de referencia donde una estará por ahí, la otra estará por acá, y habrá un desfase entre una y otra. ¿Está bien? Pero que también va a ser constante. ¿Por qué? Porque es una tensión de alimentación. Ahora, si yo esto lo grafico y digo, bueno, a ver, me saco del medio la variable tiempo, ¿sí? O sea, mi variable, que es el tiempo, la saco del medio y me quedo con la característica de esta señal. Y esta señal, ¿dónde tiene toda su energía puesta? ¿En qué frecuencia está toda su energía? Bueno, o toda su tensión, ¿sí? Entonces ahí puedo decir que esta B de alimentación de 220 volts, ¿sí? Si la represento respecto de la frecuencia, lo que voy a ver es que, entre comillas, varía a unos 310 volts, que es la tensión de pico, ¿sí? A una frecuencia de 50 Hz. ¿Está bien? Esto es tensión de pico o amplitud. Esto es tensión eficaz. Bien, el gráfico del comportamiento de esa tensión de alimentación en función de la frecuencia, me va a dar así, me va a dar una línea completamente ubicada e inamovible en 50 Hz con una amplitud de 310 volts de pico. Bien, no va a aparecer nada ni por acá ni por acá. ¿Por qué? Porque a lo largo, a medida que el tiempo transcurre, esta tensión de alimentación, siempre su componente de frecuencia es en 50 Hz cíclicos, ¿sí? Siempre está en el mismo lugar. Su omega no varía, su frecuencia angular no varía. Entonces, todo el tiempo tiene picos o amplitudes de 310 volts en 50 Hz. Ahí estoy mirando qué pasa desde el punto de vista de la frecuencia con esta señal en un gráfico que se llama diagrama espectral.
¿sí? Tiene que ver con el espectro siempre de la frecuencia. Bien, entonces tengo el diagrama espectral y el diagrama temporal, que es este de acá arriba. Bien, dos diagramas de una misma tensión de alimentación, que sería la tensión de alimentación que varía con el tiempo, ¿sí? En nuestros enchufes, que tiene 310 volt de pico por el seno de omega. ¿Cuánto vale omega? Omega era 2 por pi por f, decíamos. Entonces, si f vale 50 Hz, tendríamos 2 por 50, 100 por pi, que es 3,14, tendríamos 314 radianes sobre segundo por tiempo. Y supongamos que estoy mirando en un sistema monofásico, entonces el desfasaje podríamos decir que es 0, porque no estoy comparando con nada. Esto en volt. ¿Está bien? Esta expresión que tengo yo acá, entonces, es la que representa la tensión de alimentación de mis enchufes, y tiene este diagrama espectral y tiene este diagrama temporal que está acá. ¿Bien? ¿Varía con el tiempo? No. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando yo hablo de una... O sea, esto que está acá es una tensión, decíamos, de alimentación. O sea que es fija. Con el tiempo varía en función de la función seno, pero sus parámetros, amplitud, frecuencia angular y desfasaje, no cambian nunca. Así que eso que tengo ahí. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo una tensión como señal? ¿Sí? O lo que muchas veces vamos a escuchar hablar, una señal eléctrica o una señal de tensión, porque puedo tener una señal de corriente como señal eléctrica también. Señal de tensión. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que transporta información. Más que transporta, vamos a hacer una cosa. Porque transporta así si la mando por un cable. Pero si la tengo ahí, no está transportando nada en la punta, en los terminales del cable. Así que vamos a decir que contiene información. ¿Dónde? Está representada por el valor de 1 o más de sus parámetros. ¿Sí? ¿Cuáles son los parámetros? La amplitud, la frecuencia angular, o la fase. ¿Bien? Bueno, cuando yo entonces tengo una señal, una tensión que es una señal eléctrica, yo de repente, no sé, tengo
una señal eléctrica que me entregó un micrófono y que es la voz de una persona que está hablando. Yo no me voy a encontrar con un... Salvo que la persona se ponga a decir "ah", y nada más, como un tono puro. En ese caso sí, yo voy a tener que el micrófono me va a entregar una tensión así, en el tiempo. ¿Sí? Eso que tengo ahí sería, de alguna manera, un tono puro. ¿Está bien? Tiene el período fijo, por lo tanto, su velocidad angular o frecuencia angular es siempre la misma. Tiene un volumen fijo, por lo tanto, su amplitud es la misma siempre. Y no cambia de fase, porque la persona, digamos, de alguna manera, no interrumpe, si no deja de hacer el tono, no interrumpe la vocalización y empieza de nuevo, ¿sí? Cosa que haría que de repente empiece a vibrar en otros instantes diferentes la onda que entrega el micrófono. Entonces, en este caso, vamos a ver que en el espectro de frecuencia voy a tener a una frecuencia sola determinada un valor de amplitud determinado. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si yo, como les decía, en lugar de tener un tono puro, tengo una persona que está hablando? Bueno, esa persona que está hablando puede, al ir hablando, al ir modulando con su boca, puede estar generando sonidos más agudos, sonidos más graves con mayor volumen o sonidos más graves con menor volumen. O capaz después empieza a hablar en más volumen pero de manera más aguda. ¿Sí? Bueno, esta sería la gráfica en función del tiempo donde, de alguna manera, tengo una tensión variable con el tiempo que sería de esta forma: tensión variable con el tiempo igual a un valor de amplitud que varía con el tiempo. ¿Cómo? Y de una manera no muy funcional, porque depende de lo que la persona haga. O sea, acá no podemos encontrar una expresión funcional que me relacione la amplitud como varía con el tiempo. Por el seno, pero no deja de ser senoidal, ¿no? La forma. Por el seno de una frecuencia angular que también varía por el tiempo, también de una manera errática, aleatoria, dependerá de la persona de qué manera se le ocurra hablar o qué palabra se le ocurra pronunciar. Por el tiempo y más un desfasaje, una fase que también depende del tiempo. ¿Por qué? Y porque capaz la persona está, como les decía, haciendo un tono puro. Y de repente para 3 segundos y arranca de golpe de nuevo. Al hacer un tono puro, parar y arrancar de nuevo, seguramente el vibrato que tiene, los picos, no se van a dar sincronizados con la fase del primer tono que emitió con su voz. ¿Me explico? Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo acá algo que podemos llamar una señal arbitraria. Arbitraria porque, más allá de que no deja de ser senoidal, se ve ahí, ¿sí? Yo no puedo predecir qué valores de frecuencia angular, qué valor de desfasaje, qué valor de amplitud va a tener esa señal senoidal a lo largo del tiempo, porque depende de cómo algo, digamos que en este caso es la decisión de una persona que está hablando,
¿cómo va a hacer variar eso? Porque justamente de eso depende la información, ¿sí? La información de mi sonido en la señal eléctrica, ¿cómo está representada? El volumen por la amplitud, el tono por la frecuencia angular y la interrupción y renovación del sonido por la fase que lleva esa señal. Entonces, digamos, varía con el tiempo, no varía de una manera predeterminada, sino que arbitraria. ¿Y esto cómo lo voy a representar? Porque esta persona habla, ¿no? Como estoy hablando yo ahora a través de un micrófono, y habla, y en el tiempo, ¿qué es lo que voy a ver en el dominio de la frecuencia? O sea, si yo hago el gráfico espectral, uy, perdón, mi pulso hoy viene medio mal. Vamos a volver a dibujar esto. ¿Cómo va a quedar el gráfico espectral, ¿no? O sea, en el dominio de la frecuencia, ¿qué va a pasar? Y en el dominio de la frecuencia lo que va a pasar es que van a empezar a aparecerme para cada instante distintas amplitudes en distintas frecuencias. Porque esta persona cuando habla, ¿sí?, empieza a tener en una frecuencia 1, una frecuencia 2, una frecuencia 3. Hay componentes de distintas frecuencias, porque si yo de acá hasta acá, por ejemplo, hay un periodo determinado, pero de acá hasta acá, miren, a ver, desde acá hasta acá hay un periodo mucho menor. ¿Se ve? Este periodo es mucho más chico que este periodo. Por lo tanto, acá estaré hablando, por ejemplo, de una frecuencia menor, una frecuencia 1, y acá estaré hablando de una frecuencia 3, por ejemplo, de acuerdo a este gráfico, ¿no? Frecuencia 1, frecuencia 3. ¿Me explico? En realidad, la que marqué como 1 podría ser la 2, que yo en el gráfico de frecuencia la puse con mucha más amplitud. Vamos a ponerle acá 2, para que sea más coincidente y coherente con el gráfico del espectro de frecuencia. Pero espero que se entienda el ejemplo, ¿sí? O sea, yo acá tengo distintas amplitudes, ¿sí? Esta es la amplitud 2, que sería esta que está acá. Amplitud 2. Esta de acá sería la amplitud 3, que sería la que acá tendría como amplitud 3. ¿Sí? Yo lo que quiero es tratar de que se entienda el tema de cómo una señal arbitraria, variable en el tiempo en cuanto a sus parámetros, cómo se ve en un gráfico espectral. No todos los componentes tienen la misma frecuencia de esa señal arbitraria, y no cada componente de cada frecuencia tiene la misma amplitud. Por lo tanto, cuando yo eso lo traslado al dominio de la frecuencia y veo el gráfico espectral, el gráfico de cómo está distribuida la amplitud de la señal de acuerdo a la frecuencia, veo un montón de barritas de alturas diferentes en frecuencias diferentes. Si esto es voz, ¿sí?, como es sonido, vamos a decir más amplio, más que voz, como es sonido, yo sé que todo esto se va a dar dentro de un contexto de ancho de banda audible, que es hasta los 20 kHz. Desde los 20 Hz, más o menos, podríamos decir, por un tema de redondeo. ¿Sí? Todo esto es el ancho de banda. Pero bueno, quería de alguna manera dejar en claro qué es lo que uno hace cuando está representando el comportamiento de una señal en forma gráfica desde el punto de vista del tiempo y desde el punto de vista de la frecuencia. ¿Sí? A veces el gráfico de frecuencia, el gráfico espectral, en lugar de tener en el eje de ordenadas la tensión o la amplitud, puede llegar a tener la potencia, puede llegar a tener cualquier otro valor, la cantidad de energía
en el caso de una onda electromagnética que esa onda contiene o que transporta, que no es la misma para una frecuencia que para otra, o sea, o a veces directamente ni se pone eje de ordenada, porque lo que importa es saber en qué frecuencias hay componentes de señal y en qué frecuencias no, ¿sí? Sin importar qué tanta concentración de energía, de amplitud o de potencia hay para cada frecuencia. Eso es lo primero que quería de alguna manera de tratar de explicar, porque son dos tipos de gráficas que vamos a usar mucho para ir explicando lo que pasa cuando nos ponemos a modular, cuando nos ponemos a armar una señal compleja y demás, porque es un pasito diferente, ¿sí? Ya no estamos hablando de señales que todo el tiempo valen lo mismo, más allá de que varían senoidalmente, sino que esa señal que tiene una variación senoidal, a su vez, está con el tiempo variando en frecuencia, o puede estar variando en frecuencia, puede estar variando en amplitud, o puede estar variando en fase. Por eso es importante entender eso. Bien, entonces, una vez de alguna manera explicada esta herramienta, vamos de alguna manera a meternos con lo que es modulación, ¿sí? Modulación. Bien, la modulación, creo que esto ya lo hablamos, pero lo recordamos, tiene un objetivo, ¿sí? ¿Cuál era el objetivo de la modulación? Era agarrar una señal. Si yo lo miro en un gráfico de espectro de frecuencia, una señal que estaba dentro de un conjunto de frecuencia llamada banda base, ¿sí? Que era la banda de información, ahí estaba, a esto también la podemos llamar banda de información, original, porque después también va a haber bandas de información original, ¿sí? Lo trasladaba, habíamos dicho, ya lo hemos explicado, la modulación lo trasladaba a esas señales dentro de esa banda de frecuencias, lo trasladaba a una banda de frecuencias mucho más elevada, ¿sí? Era como que lo transportaba, ¿tá? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la modulación? Lo ponemos acá. Era trasladar en frecuencia, podemos poner trasladar en frecuencia una señal de información de baja frecuencia, una señal de información de baja frecuencia, ¿sí? A una frecuencia mucho mayor. Bien, y acá es donde nos tendría que venir una pregunta, ¿no? O sea, básicamente, ¿para qué? ¿Para qué hacíamos esto? Bueno, básicamente lo que podemos pensar, que ¿para qué lo hacemos? Para poder transmitirla. La primera respuesta más general, para poder transmitirla. ¿Y por qué? ¿No la puedo transmitir en banda base? Sí, la podría transmitir en banda base, pero no es lo más conveniente por un montón de motivos. ¿Por qué? Porque al elevar la frecuencia podemos, a ver, vamos a ponerlo por acá.
¿Por qué puedo transmitirla si hago esto? Porque voy a tener la misma información, pero en un rango de frecuencias mayores, o sea, más frecuencia. ¿Está? Y más frecuencia, ¿qué implica? Más energía. Y más energía para lo que es transmisión, ¿qué implica? Y bueno, si yo genero una onda con más energía, lo que voy a terminar teniendo es más alcance. Si yo estoy generando una onda de información para que viaje por el espacio y llegue, voy a querer que llegue lo más lejos posible. Por lo tanto, al pasarla de una frecuencia menor a una frecuencia mayor, esa señal va a tener más energía. Si tiene más energía, cuando yo la disparo al medio radioeléctrico, que es el campo electromagnético que nos rodea a todos, esa señal va a tener más alcance porque tiene más energía. ¿Sí? Ese es el primer motivo por el cual hacer este proceso de modulación me permite poder transmitir la señal. ¿Qué más? ¿Por algo más? ¿Para qué? Sí. También, si yo digo que tengo más frecuencia, como vengo diciendo, hay otras consecuencias. Más frecuencia implica menor longitud de onda. ¿Sí? Recuerden que la longitud de onda estaba relacionada con la frecuencia en el caso de las ondas electromagnéticas que viajan en forma atmosférica a través de la velocidad de la luz. ¿Sí? Por lo tanto, si yo tengo más frecuencia, divido a la velocidad de la luz por más frecuencia y eso me da la longitud de onda que va a ser más chica. ¿Sí? O sea, como la longitud de onda es la velocidad de la luz dividida la frecuencia, si la frecuencia aumenta, la longitud de onda disminuye. ¿Y esto en qué me beneficia? Y que la longitud óptima de una antena para poder transmitir está directamente relacionada con la longitud de onda de la señal que quiero transmitir. Por lo tanto, si esa señal que quiero transmitir tiene más frecuencia, tiene menos longitud de onda. Si tiene menos longitud de onda, la antena tiene que ser más chica. No hace falta que sea tan grande para poder conseguir la misma potencia de transmisión. Por lo tanto, ¿en qué me beneficia esto? Y me beneficia en que pueda tener antenas que sean más realizables, vamos a poner así. Antenas más realizables. O sea, más fáciles de llevar a la práctica. ¿Sí? Si a mí me da que mi antena óptima tiene que tener 3.000 kilómetros de longitud, no voy a poner un alambre de 3.000 kilómetros de longitud para que me haga antena. ¿Sí? Es impracticable esa antena. Ahora, si yo quizás reduciendo la longitud de onda consigo llegar a un número entero de esa longitud de onda, aunque sea un número fraccionario, pero una entera cantidad de veces dentro de esa longitud de onda, voy a poder conseguir capaz con antenas de 30 metros, de 10 metros de alambre, hacer ya una antena que me sirva para lo que quiero transmitir y que sea realizable. Una cosa es tener que extender un alambre para que me haga antena de 10 metros y otra cosa es tener que extender un alambre para que me haga antena de, no sé, 3 kilómetros. ¿Sí? Una cosa es casi ya evidentemente imposible de llevar a la práctica. Bien, y después, esto en cuanto a algo un poco más individualista, podríamos decir, si yo me imagino que soy el único ser en el planeta que va a hacer uso del espacio radioeléctrico para mandar una señal, pero esa también sabemos que no es la realidad, sabemos que en realidad, haciendo uso del espacio radioeléctrico, hay muchísima gente y que de alguna manera eso requiere que ese espacio radioeléctrico se ordene y se acomode.
Entonces, si al mismo espacio radioeléctrico todo el mundo manda sus señales, mandase sus señales en banda base, o sea, en la misma banda de frecuencias, esas señales se mezclan inevitablemente en el medio y una vez mezcladas, ningún receptor podría separar una señal de la otra, porque los receptores, como también ya explicamos, separan las señales que reciben de acuerdo a su frecuencia. Por lo tanto, esto también nos va a permitir usar el espacio radioeléctrico entre varias emisiones diferentes al mismo tiempo, haciendo que, a pesar de que se mezclen en el espacio, después los receptores puedan identificar la señal que quieren captar del resto de las señales que les va a llegar también. Entonces, otro motivo importante de la modulación que se hace para poder transmitir una señal más allá de los dos anteriores es este que estamos diciendo. Vamos a poner algo así, a ver, distintas frecuencias. De distintas emisoras permite diferenciarlas en el receptor. Vamos a poner. Bien, o sea, cada emisora con distintas frecuencias va a permitir que el receptor las pueda diferenciar. Y entonces esto, ¿qué es lo que logro con esto? Y lo que logro es lo que les decía recién, aprovecho el medio de transmisión, aprovecho el medio de transmisión que en nuestro caso, ¿quién es? Es el campo electromagnético del ambiente. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder hacer transmisiones simultáneas, no tener que estar esperando que mi vecino termine de transmitir para empezar a transmitir yo, porque si no se mezclan y el receptor no los puede separar. Hablamos los dos al mismo tiempo, en frecuencias diferentes, que cada uno moduló a frecuencias diferentes, y el receptor directamente separará al mensaje de uno del otro, de acuerdo a quién de los dos quiere escuchar. Entonces, pudiendo hacer transmisiones simultáneas. Perdón. Bien, bueno, esto sería entonces el principal motivo por el cual modular. Bien, ¿y cómo es el proceso este de la modulación? ¿De qué consta? ¿Es siempre el mismo? ¿No? Son las preguntas que nos podemos empezar a hacer. Obviamente que hay distintos tipos de modulación, eh, pero básicamente siempre nos vamos a encontrar con que más allá del tipo de proceso que haga nuestro circuito electrónico, que es un circuito que se llama modulador, a ese modulador lo que le vamos a entregar, el modulador va a ser el encargado de modular nuestra señal, o sea, de agarrar nuestra señal en banda base, en baja frecuencia y trasladarla a una alta frecuencia. De eso se va a encargar un circuito llamado modulador, ¿está bien? Bueno, a ese modulador, sea el tipo de modulación que haga, ¿sí? Vamos a ver más adelante que hay modulación en amplitud, en frecuencia, en fase, ¿sí? Más allá del tipo de modulación que haga, yo siempre lo que le voy a entregar a ese modulador es una señal portadora que se llama
¿sí? Esa señal portadora va a ser una señal de alta frecuencia. Bien, y le voy a entregar otra señal que es la señal moduladora. Que es una señal de baja frecuencia. A ver, adivinemos cuál de las dos es la señal que lleva la información. Si estamos diciendo que nuestra información está en una banda de baja frecuencia y la queremos trasladar a una banda de más alta frecuencia a través del modulador con el trabajo que va a hacer, que es el de la modulación, valga la redundancia, obviamente que la señal moduladora es la que lleva la información. ¿Está bien? O sea, yo acá voy a tener mi modulador. Vamos a hacer así. Esta señal, punk, viene por un lado. Y esta señal viene por otro lado. Las dos señales entran a mi modulador. ¿Sí? Eso es lo que cualquier modulador recibe, sea del tipo que sea. Una señal portadora y una señal moduladora. Una señal portadora de alta frecuencia y una señal moduladora de baja frecuencia. ¿Y qué va a hacer el modulador? Va a mezclar las dos señales y me va a entregar una señal que se llama señal modulada. Eso es lo que sale del modulador. ¿Sí? Ahora, a ver, cosas a tener en cuenta. Entonces, la portadora, ¿qué tipo de señal es? La señal portadora es un tipo de señal que tiene. Vamos a ponerlo por acá. Amplitud y frecuencia fijas. ¿Sí? Y es una señal a la que se la denomina, por lo tanto, también muchas veces la van a ver que por ser de alta frecuencia también se la denomina señal de radiofrecuencia. ¿Por qué? Porque no está dentro de las frecuencias audibles, básicamente. Son las frecuencias por arriba de los 20 kHz, son frecuencias que si yo las mando a un parlante y las reproduzco, el parlante las reproduce, si es que tiene la capacidad de hacerlo, de acuerdo a cómo se mueve su cono, pero más allá de que las reproduzca como sonido, mi oído no las escucha. Así que son frecuencias que como no las escuchamos, habitualmente se las llama radiofrecuencias porque el uso que le damos es más bien para esto que estamos viendo ahora. Pero lo aclaro porque es muy común a veces ver las letritas RF. Cuando me hablan de RF me hablan de señal de radiofrecuencia y eso quiere decir frecuencia alta. Lo tenemos acá. ¿Está bien? ¿Y de qué tipo es? Y es de tipo senoidal, a tenerlo en cuenta. O sea, mi señal portadora es una señal senoidal. ¿Por qué se llama portadora? Porque el modulador va a mezclar a esta señal con la moduladora, ¿sí? Y de alguna manera, la señal portadora, que como vemos tiene amplitud y frecuencias fijas, tiene que tener esa amplitud y frecuencia fijas porque en realidad
La señal portadora es la que de alguna manera me va a decir cuánto yo voy a correr a esa banda base de información, cuánto la voy a correr en frecuencia hacia arriba. ¿Cuánto la voy a correr? La voy a correr en el valor de la frecuencia de la portadora. Por eso la portadora es la que de alguna manera me dice cuánto transporto en frecuencia a través del modulador la señal de baja frecuencia de banda base, que es la que tiene la información, cuánto la transporto hacia arriba en frecuencia. ¿Está bien? De la moduladora, ¿qué podemos decir? Bueno, de la moduladora lo que podemos decir primero es que es la señal de información, o sea, contiene la información que quiero transmitir o que quiero a la que quiero trasladar en frecuencia. Contiene la información. Bien, si contiene la información, por ejemplo, puede ser la voz de una persona, por dar un ejemplo, o puede ser, por ejemplo, no sé, los datos que salen por un puerto serie de una computadora, también podría ser y tendría entonces una sucesión de ceros y unos continuamente, o sea, de amplitudes de 5 volt y 0 volt, alternadamente de acuerdo a qué información esté saliendo por ese puerto, ¿sí? Pero lo que sí es cierto es que esta señal moduladora, como contiene información y la información está guardada en sus parámetros, lo vimos hace un ratito, tiene amplitud o puede tener amplitud y frecuencia variables. ¿Por qué? ¿Qué son la amplitud y la frecuencia de la señal moduladora? Son los parámetros que con su valor representan a la información que esa señal moduladora está conteniendo. ¿Está bien? Así que es obvio que va a ser variable. Lo que decíamos recién, esta señal moduladora, por ejemplo, puede ser la voz que viene de un micrófono. Bueno, la voz que viene en un micrófono viene en forma analógica, entonces puede ser una señal senoidal. Pero también decíamos puede ser la señal que sale por el puerto USB de una computadora, por lo tanto también puede ser una señal digital. ¿Sí? Puede ser de pulsos, por ejemplo. ¿Está? Bien, y como es de baja frecuencia, esta señal moduladora, se la suele denominar, aunque sea de pulsos y no senoidal y no esté representando una voz o un audio, esté representando información digital de una computadora, un texto de Word que estoy queriendo transmitir, por ejemplo, igualmente al estar en frecuencias que se consideran bajas, también se dice que esta señal moduladora es una señal de audiofrecuencia. ¿Está bien? Y por eso se la suele denominar como AF. O sea, cuando yo vea AF me están hablando de audiofrecuencia. Cuando yo vea RF me están hablando de radiofrecuencia. Cuando me están hablando de audiofrecuencia me están hablando de frecuencias bajas. ¿Qué son frecuencias bajas? Y qué sé yo, podemos decir las que comprenden el rango de frecuencias audibles van de los 20 Hz hasta los 20 kHz, un poco más quizás hasta los 30 kHz, ¿sí? Son frecuencias bajas. Podemos hablar de audiofrecuencias. 100 kHz o más, ya ahí de a poco, cuanto más me voy para arriba, me estoy acercando a frecuencias altas. Me estoy acercando a radiofrecuencias. ¿Está bien? Bien. ¿Y qué es lo que me entrega, decíamos, el modulador? Una señal modulada. ¿Qué es esta señal modulada? Esta señal modulada es una mezcla entre la portadora y la moduladora. ¿Sí? Obviamente que es una señal
analógica. O sea, aunque yo esté haciendo una transmisión digital, lo que es digital es la señal moduladora. Pero estoy modulando con esa señal digital una señal senoidal que es la portadora. Y por lo tanto, la mezcla de las dos me va a dar una señal modulada que es analógica. No tiene dos valores, no tiene dos niveles, un nivel alto y un nivel bajo, para poder hablar de una señal digital. No, es una señal modulada digitalmente. Pero en sí, como señal eléctrica o electromagnética cuando pase al espacio, es una señal analógica en cuanto a cómo varía con el tiempo. Toma infinitos valores a lo largo del tiempo entre dos valores, máximo y mínimo, toma infinitos valores. No toma entre dos valores y nada más. ¿Se entiende por qué digo de analógica? Y obviamente que estamos hablando que esto ya no es una señal pura, ¿sí? Es una señal compuesta o compleja, podríamos hablar. ¿Sí? O sea, no es una señal pura. ¿Está bien? Bueno, hasta acá y vamos a hacer y vamos a cortar como para... no, vamos a seguir un poquito más. Vamos a seguir un poquito más. Mejor. No quería hacer tan largo el video, pero vamos a seguir un poquito más. Bueno, espero que hasta acá se entienda entonces cómo es un proceso de modulación. Se hace a través de un circuito electrónico que se llama modulador, que va a recibir una señal portadora y va a recibir una señal moduladora. La señal portadora es de amplitud y frecuencia fijas, o sea, no cambian con el tiempo. Son frecuencias altas las que suelen tener las portadoras y por lo tanto se llaman radiofrecuencias. Y son señales senoidales. En cambio, la moduladora puede ser una señal analógica senoidal o puede ser una señal digital, o sea, una señal cuadrada de pulsos, que varía entre ceros y unos, o entre 0 y 5 volt, o entre 0 y 8 volt, ¿sí? Dependerá de qué tipo de sistema digital estemos usando. Pero ¿qué es lo que va a pasar con esa señal moduladora? Sus parámetros, amplitud y frecuencia, van a variar con el tiempo porque son los que representan a la información que yo estoy queriendo transmitir, que no es siempre un único dato siempre igual. Los datos que forman mi información cambian continuamente. Por lo tanto, los parámetros de la moduladora cambian todo el tiempo. Ahora, al cambiar la moduladora con el tiempo en frecuencia y en amplitud y quizás en fase, lo hace dentro de frecuencias que están en general por debajo de los 20 kHz. Por lo tanto, son frecuencias bajas, son señales de baja frecuencia. Y a eso se lo denomina señales también de audiofrecuencia. Bien, hay un resumen entonces de lo que hablamos hasta ahora. Vamos a ir un poquito más allá, así redondeamos un poquito el tema de la modulación a modo introductorio. Y en otra clase nos podemos meter ya con algo un poco más profundo. Bien, entonces, recién acabamos de decir que la modulación es una mezcla. Bien, es una mezcla, sí. Ahora, ¿cómo se hace esa mezcla? ¿Cómo puedo modular yo? Y puedo modular básicamente se modula de dos maneras. O en amplitud, lo que se llama amplitud modulada, ¿sí? AM, o puedo hacer lo que se llama modulación angular. La modulación angular puede ser de dos tipos. Puede ser modulación en frecuencia, lo que se conoce como FM, frecuencia modulada, ¿sí? O en fase. O sea, cambiarle la fase a la señal
a la señal portadora. Bien, si yo hago modulación angular en fase, es phase en inglés, pase, digamos, P-H-A-S-E, phase modulation, por eso PM. ¿Sí? Entonces, yo puedo con mi portadora, con mi moduladora, puedo agarrar y hacer dos tipos de modulaciones. Una en amplitud, o sea, a la portadora cambiarle la amplitud en función de los valores que va tomando la moduladora, eso se llama modulación amplitud, o una modulación angular, que es donde a la portadora yo le voy a cambiar la frecuencia en función de las variaciones de la moduladora, o le voy a cambiar la fase en función de las variaciones de la moduladora. ¿Está bien? Esas dos se las llama modulación angular y puede ser entonces en frecuencia o en fase. En los tres casos, ¿qué es lo que estoy haciendo? Cambiándole alguna característica a esa portadora que tenía frecuencia, amplitud y fase fijas, algo de alguno de esos tres parámetros se lo estoy cambiando en función de los valores que toma en el tiempo la moduladora. ¿Está bien? Entonces, si yo le modifico la amplitud a la portadora en función de los valores de la moduladora, se llama amplitud modulada. Si yo le modifico los valores de frecuencia a la portadora en función de los valores de amplitud, frecuencia y fase de la moduladora, se llama frecuencia modulada. Y si yo le modifico a la portadora el valor de fase respecto de los valores de amplitud, frecuencia y fase de la moduladora, a eso se llama modulación en fase o modulación en fase, ¿sí? PM. Bien, todo esto que estamos hablando acá, que quede claro, siempre es todo un proceso analógico. Vamos a ponerlo así bien claro. Es un proceso analógico. Claro, y ustedes dirán, no, pero están las transmisiones, están las modulaciones digitales también. No. Eso es otra cosa. Cuando yo hago una transmisión digital, no es que la modulación es digital. La modulación son algunas de estas tres o las tres. Hay señales que se modulan de las tres formas la misma. A la señal portadora se la modula en amplitud, en frecuencia y en fase al mismo tiempo. A veces hasta ocurre eso. No nos vamos a meter con algo tan complejo, ¿sí? Pero siempre se dan alguno de estos tres tipos de modulaciones. Porque son las tres características, son los tres parámetros que yo le puedo cambiar a la señal portadora en función de la moduladora. No le puedo cambiar otra cosa. Por lo tanto, la modulación es un proceso analógico. Más allá de que yo esté haciendo una transmisión digital, ¿sí? Mi emisión es una radio digital, no sé, que emite información en forma digital. Bueno, no. La modulación es una mezcla y es analógica. La señal modulada, volvemos a lo mismo, toma infinitos valores entre determinados valores y no dos valores entre determinados valores. ¿Tá? Ahora, ¿qué es esto? Entonces, ¿cómo podemos entender de alguna manera qué sería la famosa radio modulada digitalmente? Bueno, podemos decir entonces que yo, por un lado, en este proceso analógico puedo tener lo que es la modulación tradicional, que sería cuando uso una moduladora, en general senoidal. ¿Sí? Cuando yo uso una moduladora senoidal, podría decir que, bueno, que es todo analógico. Ahora, ¿qué pasa? A veces, lo dijimos hace un ratito, yo puedo usar una señal moduladora que sea digital, ¿sí? O sea, yo puedo agarrar y decir que voy a usar una moduladora digital. Bien, uso una moduladora digital, ¿sí? O, vamos a poner así, o de pulsos. O sea, una moduladora que varía entre 0 y 5 o entre 0 y 1, digamos. ¿Está bien? Ahora, ¿de dónde obtuve yo a esta moduladora digital? Ah, del puerto serie de la computadora. No. Yo había hablado del puerto serie para que se den una idea. Pero bueno, yo de repente un dato digital está formado, por ejemplo, por un byte. Un byte son 8
8 posiciones que pueden valer o 0 o 1. O sea, es un conjunto ordenado de 8 ceros y unos. ¿Está bien? Yo esos 8 ceros y unos me forman un dato y una información digital me forma muchos bytes. O sea, muchos ceros y unos. ¿Y cómo hago para con esos ceros y unos modular en amplitud, en frecuencia o en fase una portadora? Bueno, de alguna manera tengo que hacer que esos ceros y unos entren como moduladora a lo largo del tiempo. O sea que en serie. Y no necesariamente en serie. Hay distintos tipos de codificaciones digitales. O sea, cuando yo tengo mi información digital, vamos a poner acá, tengo mi información digital, o sea, mis paquetes de ceros y unos, lo que voy a hacer es mandarlo a un codificador. ¿Qué va a hacer el codificador? Y el codificador va a generarme la moduladora, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, yo no puedo mandar en paralelo los 8 bits que forman un byte al modulador, porque ¿cómo hace la modulación? ¿Se entiende? O sea, temporalmente hay que ver cómo varía una variable. Yo mando 8 bits juntos, tengo 8 variables. ¿Está? Bueno, por eso, mi información digital la mando a un codificador y obtengo lo que se llama una señal digital. Esa señal digital puede haber sido generada a través de distintos procesos. Por ejemplo, una modulación que se llama por ancho de banda, que es cuando de alguna manera yo, de acuerdo a mi valor que estoy queriendo codificar, tengo una señal digital que tiene siempre un mismo periodo, ¿sí? Pero puedo hacer que el tiempo de on, que se llama, dure esto y el tiempo de off esto dentro del periodo, o si el valor es otro, lo hago acá con puntos para que se diferencie. Puedo hacer que mi tiempo de on dure esto y mi tiempo de off dure esto. ¿Está bien? Entonces, la frecuencia, esto por ejemplo se llama modulación por ancho de pulso, o lo que muchos lo habrán escuchado nombrar como PWM, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo agarrar mis conjuntos de bits y generar una señal única donde el periodo de esa señal única vale siempre lo mismo, pero lo que cambia es qué porcentaje del tiempo de ese periodo está en on y qué porcentaje del tiempo de cada periodo está en off, de acuerdo a la información digital que yo tenía, de acuerdo a los bytes que yo tenía. ¿Está bien? Entonces, de alguna manera ahí ya estoy teniendo esto se llama modulación por ancho de pulso, porque lo que estoy haciendo es variar el ancho del pulso positivo dentro de cada periodo de acuerdo al valor de la información. Esto ya es una señal analógica, aunque tenga dos niveles de tensión, es una señal analógica porque si me pongo a pensar de entre 0 y 100% de duración del pulso positivo, cuántos valores diferentes en porcentaje de modulación tengo infinitos. O sea, yo acá ya estoy transformando de alguna manera mi información digital en una información que es más bien analógica. La señal esta de PWM ya sería analógica. Pero bueno, vamos igual a decir que después de esa codificación por ancho de pulso, por ejemplo, es una de las tantas codificaciones que podemos hacer digitales, vamos a decir que ya tengo una señal digital. La seguimos llamando digital simplemente por el hecho que varía entre un nivel de on y un nivel de off, entre un 0 y un 1, entre un high y un low. ¿Está bien? Solo por eso la seguimos llamando digital. Pero bueno,
Entonces, yo así puedo obtener una moduladora única o sea, una señal con un único valor eléctrico en cada instante de tiempo que va variando de acuerdo a una información y usarla como moduladora. Entonces, yo ahí ya estaría haciendo modulación del tipo que se llama digital. ¿Está bien? Bueno, ¿qué tipo de codificaciones puedo hacer yo de mi información digital o qué tipo de ondas digitales, o sea, de ondas eléctricas que varían entre alto y bajo, puedo generar con información digital para después con eso modular una portadora, ya sea en amplitud, en frecuencia o en fase? Puedo tener varios formatos de codificación. Por ejemplo, modulación por amplitud de pulsos, ¿sí? Modulación por amplitud de pulsos. Esta es una forma, es lo que se llama PAM. Lo van a ver muchas veces con la sigla PAM. Piensen siempre, yo no soy muy bueno en inglés, estas siglas suelen venir del inglés, ¿sí? Pulse, Amplitude Modulator, calculo que debe ser eso. Después puedo tener la que les di acá como ejemplo, la PWM, que sería una modulación por anchura. Una modulación por anchura. Bueno, esta es una de las formas con las cuales yo puedo tener mi señal digital. A modulación, decíamos por anchura o duración de pulsos. O lo que se conoce entonces, les decía, como PWM, que es un poco la que puse como ejemplo ahí. ¿Está bien? O sea, yo mi información digital la puedo de alguna manera codificar en una onda que varía entre alto y bajo, pero ya medio analógica a través de la duración del pulso de on o del pulso positivo, el tiempo de on o el pulso positivo de cada periodo. Bien, ¿qué otras formas hay de codificación digital para preparar una señal para después usarla como moduladora? La modulación por posición de pulsos, modulación por posición de pulsos. Bien, a esto es a lo que se llama ppm. Y hay otra que se llama modulación por codificación de pulsos. ¿Sí? Que es PCM, la sigla con la que se la identifica. ¿Bien? O sea, estos son 4 formas diferentes de codificar mi información digital para generar una onda eléctrica que varía entre un nivel alto y un nivel bajo fijos, y que después yo esa onda eléctrica la voy a usar ¿para qué? Para modular a mi portadora. ¿Sí? O sea, yo lo que obtengo de alguna de estas 4 tipos de codificaciones es lo que se llama la moduladora. Sería una moduladora digital por el simple hecho de que varía entre 0 y 1, entre alto y bajo. Pero después ya vemos, por el ejemplo que di del PWM recién, que estamos hablando ya de una señal que ya podría considerarse analógica. ¿Por qué? Y puede considerarse analógica básicamente eh, porque toma infinitos valores dentro de los valores posibles. En el caso
del PWM entre los valores de porcentaje de duración sobre cada tiempo del periodo, el porcentaje de tiempo de duración del tiempo de on que se llama, ¿sí? Del nivel 1 o del nivel alto. Bien, ahora, si yo esta moduladora la uso para modular a la portadora en amplitud, entonces voy a tener lo que en inglés le dicen amplitud shift keying. Perdón mi pronunciación, siempre fui un animal en inglés. O en siglas lo van a ver siempre como ask, ¿sí? Si yo la uso para modular en frecuencia a la portadora, voy a tener lo que se llama frequency, creo que se escribe así, vuelvo a decir que no soy precisamente un profesor de inglés, shift keying, ¿sí? O lo que se llama FSK. O sea, ustedes básicamente van a verlo siempre como FSK. Estos son lo que serían transmisiones digitales, ¿sí? Comunicaciones digitales. Y si yo uso a esta moduladora generada por alguno de esos 4 tipos de codificación, la uso para modular a la portadora en fase, tengo lo que se llama phase shift keying o PSK. Bien, para darnos una idea, ¿sí? Vamos a hacer cierta gráfica de cómo quedaría. Yo tengo en el caso ¿no? Solo para darnos una idea. Tengo mi portadora, imaginemos, ¿no? Mi portadora como algo así, dijimos que es una señal senoidal de frecuencia y amplitud fija, ¿sí? Imaginemos que esto es frecuencia y amplitud fijo, más allá del mal pulso del profe, ¿sí? Esto es la B de portadora en el tiempo. Y tengo a mi moduladora. Mi moduladora viene de alguna de las codificaciones de ahí arriba y la considero digital simplemente porque varía en el tiempo entre un valor de 0 y un valor de 1. Esto es mi moduladora. Y un valor de 1. Bien, esto es la B de moduladora que también varía con el tiempo. Vamos a poner acá. Bien, acá tengo, esto es siempre el mismo valor también, recuerden, es el valor de amplitud, el pico positivo, son todos iguales. Y este es el valor de pico negativo, también más allá, insisto, de mi mal pulso, pero no quiero que haya malos entendidos. Es el valor de amplitud de pico negativo. Bien, siempre igual. Y los periodos son siempre igual. La frecuencia de la portadora es fija. Bien, bueno, supongamos que yo acá tengo esta señal que no sé, viene con un 1, después viene con, trae
trae un 0, un 1, un 0, después me trae otro 0, no sé, y después otra vez un 1. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Más o menos, ¿cuál sería el aspecto de cada una de las modulaciones de arriba? Por lo menos para ir viendo cómo más o menos sería en el tiempo mi señal modulada. ¿Sí? ¿Qué tendría yo acá? ¿Qué tendría yo acá? ¿Y qué tendría yo acá? Bueno, más allá de los problemas que puedo tener yo gráficos acá, trabajando medio en el aire y a pulso, en la modulación en amplitud lo que vamos a tener es lo siguiente. La amplitud de la portadora y la forma de la portadora se va a conservar cuando la señal moduladora vale 1 y va a desaparecer cuando vale 0. O sea, voy a tener algo así. Digo, para que tengan una idea. Uy, lo hice, perdón. Me apuré, porque eso también era 0. Volvemos, entonces, perdón, otra vez. Tengo que acá vale así, acá vale 0. Vale 0. Y después me vuelve a aparecer la onda igual a la portadora. ¿Sí? Esa sería la forma, lo que yo vería si estoy trabajando en ASC. Está una modulación en amplitud con una señal digital, como moduladora. Una señal que varía entre ceros y unos. ¿Está bien? Si estoy trabajando en frecuencia, ¿qué es lo que voy a ver? Voy a ver que la frecuencia de la portadora, cuando vale 1, hace que se comprima. O sea, aumenta la frecuencia. Cuando vale 0, tiene la frecuencia original de la portadora. Y después vuelve a comprimirse cuando vale 1. O sea, los intervalos de tiempo donde la moduladora vale 1, la frecuencia de la modulada es superior a la de la portadora. Y cuando vale 0 es inferior. Pero en cada intervalo después la frecuencia permanece constante en esa frecuencia mayor o en esa frecuencia menor que la de la portadora, de acuerdo a si es 1 o es 0. ¿Y qué pasa con la modulación en fase? A ver si me sale el gráfico. Con la modulación en fase, yo voy a tener siempre la misma frecuencia de portadora en la moduladora. Pero, a ver, lo que va a pasar, fíjense, supongamos que esta señal venía así, acá venía para abajo. Bueno, cuando cambia de 1 a 0, cambia la fase, 180 grados. Entonces, ¿qué quiere decir que cambia 180 grados? Si estaba en este valor de tensión y estaba aumentando la tensión, digamos, bueno, empieza a disminuir de nuevo, va para abajo. No sé si se entiende. Y sigue después con la misma frecuencia. Va, sigue, sigue, sigue. Ahora, cuando hay otra vez un cambio a 1, otra vez cambia la fase. Me vuelve a ir para allá. ¿Sí? Esto como para que se den un poco de idea. Imagínense lo que pasa si estoy hablando de modulación analógica, o sea, la modulación con una señal moduladora senoidal. ¿Está bien? También yo podría tener modulación en amplitud, en frecuencia o en fase. Pero fíjense que a pesar de que me hablen de una modulación digital, en realidad lo que es digital es la señal, es la información original. Una vez que pasa por el codificador, se genera una señal moduladora que de digital mucho no tiene. Lo único que tiene de digital, insisto, es que varía fijo entre un valor alto o un valor bajo. Pero después, a lo largo del tiempo, digamos que está cambiando de una manera entre infinitos valores. ¿Está? Con esa señal
que se considera digital, yo puedo modular en amplitud, en frecuencia o en fase usándola como moduladora. Eso es la modulación digital. Y si no, modulo directamente con una moduladora senoidal, donde vamos a ver que una señal modulada digital analógicamente en amplitud va a tener una forma más o menos así. Esto igual ya después lo vamos a ver. ¿Sí? Una señal en AM. Una señal modulada en frecuencia va a ir cambiando su frecuencia desde, perdón, me cuesta mucho el pulso, pero imaginemos que lo que cambia es la frecuencia, o sea, la señal se comprime más o se extiende más, pero el pico acá es siempre el mismo. Fíjense que en la modulada en amplitud no, justamente, ¿sí? Una forma medio así tendría la de FM si la vemos en el tiempo. Y la de fase sería algo parecido a venir así y que me esté cambiando la fase. Eso quiere decir que de alguna manera, bueno, esta es la que más me cuesta, perdón, ¿sí? Esta no la tomen, esta tómenla más con pinzas, la de fase, porque hacerla así en el aire, la verdad cuesta mucho si uno no la saca analíticamente de las originales. A estas dos, tómenlas como las estoy mostrando, que tienen una aproximación bastante buena, como para tener una idea visual de qué forma tiene la señal modulada. ¿Está bien? Esto sería entonces con moduladora senoidal o modulación analógica tradicional. ¿Está? Pero el proceso, insisto, de modulación es un proceso analógico, la señal que se obtiene es analógica, esté modulada con una moduladora digital o con una moduladora senoidal. Bueno, ahora sí, voy a cortar acá este video, esta videoclase. Me parece que más o menos pudimos redondear bastante bien el tema, y seguimos en otra videoclase.